John H. Hyman se honra en presentar una serie de ediciones extraordinarias con motivo del 25º aniversario del noticiero cinematográfico Revista Nacional. Esta primera edición está dedicada a la épica lucha reivindicadora de Panamá, porque justamente en este momento entramos en la más decisiva etapa de las negociaciones. Fue el 13 de febrero último que el grupo negociador norteamericano llegó a Panamá para comenzar una nueva ronda de conversaciones. La primera desde que el presidente Carter se encargó del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. El canciller Nicolás González Cerrevilla y los principales negociadores panameños dieron la bienvenida al embajador Bunker y al nuevo conegociador Saul Linowitz, y a los demás miembros de la comitiva a su llegada a Tocumen. Saliéndose del acostumbrado patrón, el embajador Bunker optó esta vez en hacer algunas declaraciones públicas en torno al deseo expresado por el presidente Carter de que se llegue a formular prontamente un tratado mutuamente satisfactorio, presentando a la vez al nuevo conegociador Saul Linowitz, quien actuará como representante personal del presidente Carter. La isla de Contadora sirvió de nuevo de escenario a las conversaciones que comenzaron a tempranas horas del día 14 de febrero en un ambiente sereno y quizás algo más formal que los anteriores. Máxime que en Panamá se había recibido con cortés reserva las declaraciones norteamericanas que en enero pasado ocuparon las primeras planas de los periódicos. Aun cuando no se han dado detalles de las conversaciones, ya que éstas se llevaron a cabo a puerta cerrada, es lógico asumir que los negociadores panameños actuaron con cautela. No se trata de intransigencia, como dicen algunos, sino de la amarga experiencia adquirida en 3/4 de siglo de esperanzas frustradas, de promesas incumplidas, de interpretaciones unilaterales y de negociaciones casi sin fin. Con esto en mente, la Revista Nacional presenta esta histórica reseña para que se comprenda mejor la posición de Panamá en las negociaciones y para recordar las patrióticas luchas y sacrificios de muchas generaciones de panameños. El resentimiento y la disconformidad con el Tratado de 1903 no son cosas de última hora. No es un problema creado por la presente generación. Y ya en los periódicos de 1904 se palpa la fuerte reacción del pueblo de Panamá contra ese tratado que ningún panameño firmó. Por ejemplo, en Estrella de Panamá, de octubre de 1904, vemos la traducción de la carta del presidente Teodoro Roosevelt a su ministro de guerra, William Taft. El pueblo de Panamá se ha alarmado sin motivo con el establecimiento de un gobierno en la zona del canal por la Comisión. Aparentemente se teme que se establezca en parte de su territorio una comunidad independiente y competidora que perjudicará su comercio, reducirá sus rentas y disminuirá su prestigio como nación. Es interesante, por decirlo menos, que el mismo Teodoro Roosevelt consideraba la zona del canal territorio panameño cuando dijo: Panamá teme que se establezca en su territorio una comunidad independiente. Y aquí viene ahora lo medular. Nosotros no tenemos la menor intención de establecer una colonia independiente en el centro de la República de Panamá, ni ejercer mayores funciones de gobierno que no sean las necesarias para permitirnos convenientemente y con seguridad construir, mantener y explotar el canal. Presidente Teodoro Roosevelt, hablando en Panamá, 1906. Señor presidente Amador, yo os empeño mi palabra y en nombre de mi país os ofrezco a vos y a vuestro pueblo las seguridades de un cordial apoyo y un tratamiento fundado en las bases de una completa y generosa igualdad entre ambas repúblicas. Como nación soberana, Panamá tiene el innegable derecho al pleno goce de los beneficios que significa el canal. Presidente Franklin Delano Roosevelt, 1936.
Habrá perfecta, firme e inviolable paz y sincera amistad entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá y entre sus ciudadanos, y el goce pleno de los beneficios de todo orden que el canal debe proporcionar a las dos naciones que hicieron posible su construcción. Presidente Eisenhower, 1959. No cabe la menor duda que Panamá es el soberano titular en la zona del canal. Presidente John F. Kennedy, 1961. Cuando dos naciones están vinculadas por un tratado que una de las dos partes considera insatisfactorio, entonces ambas partes deben discutir y resolver esos puntos de insatisfacción. Presidente Lyndon B. Johnson, septiembre 24 de 1965. El Tratado de 1903 será abrogado. El nuevo tratado reconocerá de manera efectiva la soberanía de Panamá sobre el territorio de la actual zona del canal. Presidente Richard M. Nixon, por intermedio del secretario de Estado Henry Kissinger, el 7 de febrero de 1972 en Panamá. In the President's name, I hereby commit the United States to complete this negotiation successfully and as quickly as possible. En nombre del presidente, comprometo aquí a los Estados Unidos a completar con éxito esta negociación tan rápidamente como sea posible. 7 solemnes promesas de los hombres más poderosos de su tiempo, quienes 7 veces empeñaron su palabra. Bonitas palabras, pero palabras que el viento se llevó. Porque la realidad histórica es otra, y todos la conocemos. Sí, aún hoy día, 73 años más tarde, funge en la zona del canal un gobernador, quien desde su palacio en la Loma dirige los destinos de su feudo con ademanes de potentado imperial, interpretando los tratados de acuerdo con sus propios intereses. El doctor Harmodio Arias, quien siendo presidente de la República logró en 1936 una revisión parcial del hasta entonces sacrosanto tratado, dijo: los Estados Unidos reciben por concepto de peajes y del ferrocarril millones al año. ¿Y Panamá qué recibe? La anualidad de $250,000. En cambio, beneficios como saneamiento y acueducto los estamos pagando en dinero contante y sonante. Y a pesar de ello, a cada instante nos insultan haciendo creer que lo recibimos por cuenta del Tesoro americano. Y después no entienden el resentimiento de nuestro pueblo. Hablando del tratado, dijo: tuve buen cuidado de incorporar la minuta del secretario de Estado Cordell Hull, que ratifica la igualdad de oportunidades y trato a los panameños, consignado en la orden del secretario de Guerra de 1908 y las órdenes ejecutivas de 1914 y 1920. Pero cuando 17 años más tarde, en 1953, el presidente Remón inició nuevas negociaciones, aún no se había cumplido lo convenido de buena fe en 1908, en 1914, en 1920 y 1936. Por lo que Remón y sus negociadores insistieron con energía sobre este punto, y hasta en su visita al presidente Eisenhower exigió igual salario por igual trabajo. Tuve que salvar grandes dificultades, y no fue sino el 28 de diciembre de 1954 que Remón pudo presentar a la nación las condiciones del nuevo tratado en su última actuación oficial, ya que balas asesinas cegaron su vida el 2 de enero de 1955. Transcurridas apenas 3 semanas, a las 11 de la mañana del 25 de enero, se firmó el tratado Remón-Eisenhower en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas, siendo los firmantes el presidente Ricardo Manuel Arias Espinosa, el canciller doctor Octavio Fábrega y el embajador norteamericano señor Chapin. Aunque el nuevo instrumento no llenaba todas las aspiraciones panameñas, se habían logrado concesiones que en 1955 parecían magníficas, ya que nadie sospechaba en aquel momento que el cumplimiento de lo pactado iba a demorar aún por largos años. Uno de los puntos cardinales del tratado está contenido en el inciso A del primer párrafo del Memorándum de Entendimientos, que establece claramente que el salario básico de toda categoría
será siempre el mismo para todo empleado elegible, ya sea ciudadano panameño o norteamericano. Más adelante dice: los Estados Unidos de América proporcionarán a los ciudadanos de la República de Panamá igualdad de oportunidades para empleo en todos los cargos, etcétera, etcétera. Ahora bien, no se trataba de una nueva conquista, porque ya el Tratado Arias-Roosevelt de 1936 estipula que los Estados Unidos mantiene y mantendrá como política suya el principio de igualdad de oportunidades y de trato, consignado en la orden del secretario de Guerra del 23 de diciembre de 1908 y en las órdenes ejecutivas del 2 de febrero de 1914 y del 20 de febrero de 1920, que aseguran a los ciudadanos panameños empleados en el canal o en el ferrocarril igualdad de trato con los empleados que son ciudadanos de los Estados Unidos de América. Pero en junio de 1959, cuando se tomaron estas vistas en la Cancillería, seguía aún la innoble discriminación contra el trabajador panameño en la zona del canal. A los 51 años de las órdenes del secretario de Guerra y del Ejecutivo, a los 23 años del Tratado Arias-Roosevelt y a los 4 años del Tratado Ramon-Eisenhower. Y todavía hay los que dicen que somos intransigentes. Donde los efectos del incumplimiento del tratado se reflejaban con mayor intensidad, era la Cancillería, donde los sindicatos de los trabajadores panameños en la zona presentaron constantemente graves denuncias contra las autoridades zoneitas por interpretar la ley a su antojo, aferrándose a condiciones perfectamente anacrónicas. En repetidas ocasiones, levantó la Asamblea su voz de protesta, manifestando el honorable diputado David Zamudio: deseamos ganarnos la vida honorablemente, de acuerdo con lo pactado, pero ¿de qué sirven los tratados cuando el encargado de la compañía del canal, señor Potter, puede interpretarlos a su antojo? El suplemento Estadística Panameña, preparado en 1964, es un formidable reto a la gran nación del norte, porque una igualdad donde el norteamericano gana $782 contra apenas $210 para el panameño no es igualdad, sino una burla. Y todavía hay quienes dicen que somos intransigentes. Pero regresemos al año 1956, cuando Panamá estaba prácticamente convertida en capital de las Américas, como sede de la primera reunión de los presidentes de todo el continente. Uno de los primeros en llegar, el presidente de Chile, general Carlos Ibáñez del Campo, es recibido por el presidente Arias y todo el imponente ceremonial militar y civil, de acuerdo con su alta intención. Momentos más tarde, llegó el presidente Magloa, de Haití, seguido en rápida sucesión por los gobernantes de las 18 naciones que acudieron a la histórica cita, y ni la inclemencia del tiempo impidió su calurosa bienvenida. El presidente Ruiz Cortines de México, Figueres de Costa Rica, Castillo Armas de Guatemala, Aramburú de la Argentina, Velasco Ibarra del Ecuador, un número sin precedentes de periodistas, fotógrafos y camarógrafos de todo el continente se han concentrado en Panamá para cubrir en todos sus detalles este magno evento que reúne, por primera vez en la historia, a los presidentes de este hemisferio para formular una política panamericanista que asegura un desarrollo económico y social más fecundo para los pueblos iberoamericanos. La presidencia de la República estaba totalmente colmada de gente, cuando los presidentes de 18 países americanos se sentaron alrededor de una sola mesa para escribir la Declaración de Panamá. La última página del histórico cónclave se escribió el 21 de junio de 1956, cuando los mandatarios se reúnen frente al venerable Salón Bolívar para firmar el trascendental documento que fija como principio básico que el Estado existe para servir y no para dominar al hombre. Aboga por una mayor cooperación interamericana en la solución de los problemas económicos y pide, con máxima prioridad, la defensa de la dignidad del hombre,
sus derechos fundamentales y valores espirituales gravemente amenazados por ideas y fuerzas extrañas. Para Panamá, en constante lucha por su identidad soberana en todo su territorio, ha sido de indiscutible importancia esta cita con la historia en suelo panameño. 24 horas más tarde, logró el presidente Arias que el presidente Eisenhower firmara al fin la ley que autoriza los fondos para la construcción de un puente sobre el canal negociado, acordado y aprobado hace 20 años, para que reemplazara el anacrónico sistema de transbordo o ferry, que se le llamaba así, que impedía una mejor comunicación y desarrollo de nuestro interior. Con todo y esto, el puente siguió siendo un espejismo, una ilusión que jamás íbamos a alcanzar pese a pactos, tratados y memorándums, porque no fue sino el 12 de octubre de 1962, 26 años después del Tratado Arias-Roosevelt, que se inauguró la obra. Y aún hay quienes dicen que somos intransigentes. La ceremonia no fue un evento alegre y festivo, debido al resentimiento general por la exagerada demora en el cumplimiento de lo pactado, y la mayoría de los que asistieron lo hicieron por obligación protocolar, esperando tan solo que don Mauricio Thatcher cortara la tradicional cinta. Hasta la simple devolución de los terrenos del ferrocarril se demoró 6 largos años, y no fue sino el 28 de octubre de 1960 que el presidente Chiari pudo observar la salida del último tren de la estación de la Plaza 5 de Mayo a las 3 de la tarde. Sobre esto de los terrenos del ferrocarril hay algo muy curioso. Entre 1913 y 1955, Panamá pagó a los Estados Unidos la suma de $24.440.000 como alquiler de los lotes de Colón y el Marañón, o sea, los terrenos del ferrocarril. Durante ese mismo tiempo, 1903 a 1955, Panamá recibió de los Estados Unidos $16.780.000 en concepto de alquiler por la zona del canal y la concesión del ferrocarril. Es decir, pagó a los Estados Unidos en alquileres de su propia tierra $7.660.000 más de lo que los norteamericanos pagaron a Panamá por la zona del canal y el ferrocarril. Cosas veredes, Sancho. De incumplimiento del tratado habló también el doctor Ricardo J. Alfaro, expresidente de la República, ex magistrado de la Corte Internacional de La Haya y principal negociador del Tratado de 1936, que establece clara y llanamente, al igual que la Declaración Conjunta de 1933, que para el canal pasó el término de su construcción y ahora solo debe considerarse que está en el de su conservación, defensa, etc. Añade el doctor Alfaro que bajo ningún concepto puede considerarse como conservación las nuevas construcciones como el programa del ensanche que a un costo de muchos millones se está llevando a cabo en el canal. No discute la bondad o necesidad de la obra, pero por lo menos debería haberse buscado el visto bueno del socio, en vez de actuar con olímpico desdén de lo pactado, y nos llaman intransigentes. Pero no todos los americanos eran ciegos. El doctor Milton Eisenhower, impresionado por las exposiciones que con máxima franqueza le formuló el presidente de la Guardia en 1958, presentó en Washington recomendaciones constructivas y dignas que desafortunadamente no fueron tomadas en cuenta. ¡Qué lástima! Quizás se habría evitado lo del tristemente célebre 3 de noviembre de 1959, cuando se desató la más absurda acción policíaca y militar contra unos jóvenes quienes en sencillo y patriótico gesto trataron de colocar unas banderitas al otro lado de la avenida 4 de Julio, lo que tuvo como lógica consecuencia la aglutinación de todo un pueblo. Con chorros de agua, con bombas lacrimógenas, con garrotes y pistolas en mano, se enfrentaron los héroes policías de la zona a ese temible enemigo.
Helicópteros militares volaron bajitos sobre la capital, en misión de reconocimiento, provocando aún más la ira del pueblo. Barricadas de la soldadesca americana dignas de una guerra formal adornaron la gran avenida. Y cada nuevo despliegue de la maquinaria bélica aumentó la indignación de los jóvenes panameños. ¡Qué cuadro más bochornoso! Un pueblo sin armas frente a las bayonetas de los infantes de marina. ¡Qué loco intento! El de este gobernador soberbio, quien trató de apagar con bayonetas la llama patriótica de una nación. Se repitió lo de siempre. Apresuradamente y visiblemente incómodo, llegó en misión especial el subsecretario de Estado Livingston Merchant, anunciando que el gobierno de los Estados Unidos había decidido hacía un mes aceptar las medidas en respuesta a las quejas formuladas por Panamá, medidas que característicamente llegaron tarde. Fue a raíz de estos acontecimientos que en la noche del 26 de noviembre de 1959, el presidente don Ernesto de la Guardia, hijo, pronunció su ya histórico discurso advirtiendo que la perpetuidad no puede ser pactada ni por hombres ni por naciones, porque solo Dios es eterno. Y defendiendo con vehemencia nuestros derechos soberanos, dijo: por ninguna causa debe nuestra bandera ser llevada a la zona del canal a empujones o a golpes, para no poner en tela de duda el legítimo derecho que tiene de ondear en ese territorio. Insistió el presidente, los problemas vinculados al canal deben mantenerse alejados de las disputas y cálculos partidaristas, porque la patria es causa que nos une a todos. El pueblo respondió a las patrióticas exhortaciones de don Ernesto de la Guardia, cuando 2 días más tarde, el 28 de noviembre, delegaciones de todo el país comenzaron a llegar para incorporarse a la gran manifestación cívica de reafirmación de nuestra soberanía, que fue convocada por la universidad en los alrededores de la Plaza Porras. Allí, confundiéndose entre la multitud, estaban diputados, abogados, estudiantes, obreros e industriales, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, banqueros, el expresidente Arias, Mota, Oteiza, el doctor Castillero y muchos otros, formando un sólido frente de innegable repercusión internacional. Fue una gran victoria diplomática y de fraternidad internacional cuando el canciller Moreno, encabezando la primera misión diplomática panameña invitada por el gobierno de Colombia, condecoró al presidente doctor Alberto Lleras Camargo en los precisos momentos en que Panamá más necesitaba de amigos y aliados. La llegada del presidente colombiano a Panamá el 3 de abril de 1960 marca un vértice de enorme trascendencia en la historia de las dos naciones, ya que es la primera vez que un presidente de Colombia, en ejercicio de su cargo, llega a tierras panameñas, y no es exagerado suponer que todas las personas aquí reunidas están conscientes del momento histórico en que participan. El mismo día, en horas de la tarde, se reúnen los dos mandatarios en el Salón Amarillo de la Presidencia para firmar en solemne ceremonia algunos tratados que estrechan aún más los vínculos que por tradición, por historia y por nexos familiares unen a las dos naciones. Sincero apoyo a la causa panameña ofreció también la entonces ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Golda Meir, la que subrayó la similitud entre las dos naciones, ambas jóvenes, chicas y con serios problemas con vecinos poderosos que disputan sus derechos soberanos.
De gran interés fue también el respaldo que ofrecieron tan destacadas figuras políticas americanas como el senador Smathers y el eminente hombre público Adlai Stevenson, quien abogó hasta en rueda de prensa que los soneitas, por sus ideas colonialistas, sean reemplazados por americanos contratados a plazo fijo. Otro instante histórico captado por la revista Nacional tuvo lugar a las 8:30 de la mañana del 17 de septiembre de 1960, cuando el presidente de la República preparaba el comunicado en que participaba a la nación que había recibido oficialmente la proclama del presidente Eisenhower en el sentido de que la bandera panameña sería izada en la faja canalera. Y así, gracias a una política viril, patrióticamente respaldada por toda la nación, pudimos salvar otro eslabón en el largo camino que tarde o temprano nos ha de llevar a la conquista plena de nuestros derechos soberanos. El mismo día, el embajador americano Joseph Farland informó a la prensa que se trabajaba día y noche para acondicionar el llamado Triángulo Shaler a fin de tener todo listo el miércoles 21 de septiembre, cuando el pabellón nacional habría de izarse por primera vez en la zona del canal. En los precisos momentos en que se realizó, a las 9 de la mañana del 21 de septiembre de 1960, el brillante acto, el presidente electo, don Roberto F. Chiari, en gesto que le honra, visitó a su adversario político, el presidente de la Guardia, para compartir con él, como panameño, este momento feliz para la nación. Y cuando 6 semanas más tarde, el 4 de noviembre, nuestro glorioso pabellón es paseado en medio de jubilosos vítores por las calles de la zona del canal, el futuro de Panamá se vio esplendoroso y relumbrante. Esta impresión se afianzó aún más cuando a fines del 61 el presidente Chiari dio a conocer la invitación del presidente Kennedy para que ambos discutieran los puntos de insatisfacción en el tratado. El 12 de junio de 1962 arribó el presidente Chiari al aeropuerto de Washington, donde es recibido por el presidente Kennedy, con quien acto seguido pasa revista a la imponente Guardia de Honor. Poco más tarde, llega la comitiva panameña a la Casa Blanca para su primera reunión formal, iniciándose así las conversaciones de cuyos resultados estuvo pendiente todo Panamá. Al principio se presentaron inesperadas y necias dificultades, pero después de 3 días de trabajo se reflejaba en el rostro de los mandatarios la satisfacción por haber encontrado la fórmula que parecía asegurar soluciones positivas. El nuevo ambiente de amistad entre las dos naciones salió a relucir también en Nueva York, donde el presidente Chiari fue recibido calurosamente por miles de personas en el primer desfile de confeti o ticker tape que fuera dispensado a un mandatario panameño. En Panamá se instaló de inmediato la comisión de alto nivel con 2 representantes personales de cada mandatario para estudiar y resolver los puntos de insatisfacción en los tratados vigentes, pero de nuevo ofrecieron oposición los funcionarios del 4º piso del Departamento de Estado. Y entonces sobrevino, a las 7 de la noche del 22 de octubre de 1962, el desconcertante anuncio del presidente Kennedy sobre armas nucleares en Cuba y la consiguiente implantación de un bloqueo naval a la isla, lo que puso dramáticamente de relieve la interdependencia de la seguridad de Panamá y Estados Unidos debido a la patente beligerancia del canal, porque la famosa neutralidad se fue otra vez por la borda, ya que ningún barco enemigo pudo transitar el canal durante la emergencia.